Imagina poder tragar un micromédico tan pequeño que viaja por tu sangre. Encuentra la enfermedad antes de que te sientas mal, te avisa dónde está y, en ese mismo segundo, la destruye. La medicina actual se enfrenta a una gran contradicción. Cada vez tenemos tratamientos más fuertes, los cuales pueden llegar a atacar a todo el cuerpo, incluso el tejido sano. Y a la par, tenemos métodos de diagnóstico que son muy tardíos. Para entender el por qué necesitamos esta tecnología, tenemos que entender el problema, las enfermedades neurodegenerativas, como lo es el Alzheimer y el Parkinson. Son condiciones en las cuales las neuronas van a dejar de funcionar como deberían y eventualmente van a morir, lo cual va a afectar en el individuo en sus capacidades de memoria, motoras y de comportamiento. Se estima que solo el Alzheimer afecta a 25 millones de personas, cifra que va a aumentar en el transcurso de los años. El problema es que la ciencia no ha logrado determinar métodos exactos para diagnosticarlo a tiempo, pero sí ciertos patrones en común, como por ejemplo la proteína llamada beta-amiloide en el caso del Alzheimer, la cual es encargada de formar placas tóxicas, mientras que otra proteína, denominada tau, va a formar ovillos dentro de las neuronas. Como resultado que da pérdida de memoria y de conexiones neuronales. En el caso del Parkinson, la proteína llamada alfa-sinucleína se acumula y forma los famosos cuerpos de Lewis, lo que va a matar aquellas proteínas formadoras de dopamina. Entonces, ¿cómo detectamos estos procesos a tiempo y cómo podemos dirigir una terapia efectiva a las zonas afectadas? La barrera hematoencefálica, o BBB por sus siglas en inglés, es una especie de muro de seguridad hecho de células muy unidas entre sí, que protege al cerebro de toxinas, virus y bacterias que viajan por la sangre. El problema es que este muro es tan estricto que también bloquea la mayoría de los medicamentos. ¿Cómo logran algunas moléculas cruzar? Bueno, existen varias rutas, principalmente tres. Una por difusión pasiva. Estas son para moléculas pequeñas y por lo general solubles en grasas. También por transporte activo, lo que necesita o lo que implica que el cuerpo necesita justamente un aporte energético para poder transportar estas moléculas, como es en el caso de la levodopa, el cual es el medicamento más común para tratar el Parkinson, y también por transitosis mediada por receptores. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente la barrera va a reconocer ciertas moléculas y les va a permitir pasar. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de fármacos no cumplen con los requerimientos para poder cruzar estas barreras. Entonces el desafío biológico es el desarrollo de plataformas nanotecnológicas justamente para que puedan interactuar con estas moléculas y así el transporte para los agentes diagnósticos y terapéuticos pueda llegar al tejido cerebral. La palabra Theranostics viene justamente de la unión de dos palabras, diagnóstico y terapia. Y nanotheranostics es lo mismo, solo que a escala nanométrica. Justamente son partículas diseñadas para diagnosticar y tratar al mismo tiempo, usando un único sistema. La capacidad de estas plataformas surge de propiedades que aparecen cuando un material se diseña a escala nanométrica. Al disminuir su tamaño aumenta considerablemente la relación superficie-volumen, lo que proporciona una superficie amplia para incorporar diferentes moléculas funcionales. Esa superficie puede modificarse a través de procesos de funcionalización química, incorporando anticuerpos, péptidos, optámeros u otros ligandos que van a ser capaces de detectar estos receptores sobreexpresados en células específicas. La idea como tal, lo define la literatura científica, es crear una nanopartícula que va a funcionar justamente como un vehículo inteligente. ¿Cómo es eso? Se inyecta en el cuerpo, va a viajar por el torrente sanguíneo, reconoce y se dirige específicamente al tejido enfermo gracias justamente a estas moléculas guías incorporadas. Al llegar se va a abrir y va a liberar al fármaco en el lugar específico. Mientras tanto, va a emitir una señal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos visualizar en tiempo real cómo está actuando. Es decir, la misma partícula no solo va a tratar de dar diagnóstico, sino que también tratamiento a la enfermedad. Estas funciones son posibles gracias a la química de interfaces, que permite controlar las interacciones entre la nanopartícula y el entorno biológico, así como integrar diferentes componentes funcionales dentro de una sola plataforma. Vemos unos ejemplos de nanosondas que ya han sido utilizadas en el campo científico, como lo es las nanopartículas de oro. El oro es uno de los materiales mejor caracterizados justamente porque son biocompatibles y estables, y su superficie se puede modificar para aumentar las interacciones que van a tener con proteínas, péptidos o anticuerpos. Se han usado nanobarras de oro justamente para poder detectar fibrillas de amiloide,
que son estructuras tóxicas, las cuales son comunes tanto en el Alzheimer como en el Parkinson, en concentraciones extremadamente muy bajas. Eso es clave, porque cuanto antes se detecten estas fibrillas, antes se puede intervenir. Otro ejemplo claro son los nanocompuestos multifuncionales, los cuales van a combinar materiales en una sola estructura para lograr un mejor efecto sinérgico. Un ejemplo de ellos son los nanocompuestos de azul de metileno, diseñados para unirse a las proteínas tau fosforiladas, que son características del Alzheimer. Por separado, cada componente va a tener su funcionalidad y un efecto moderado, pero juntos el efecto terapéutico va a aumentar. Ver lo invisible, biosensores y biomarcadores. Otra técnica utiliza aptámeros de ADN. Son pequeñas secuencias diseñadas para reconocer de forma muy específica una molécula. Al combinarlos con nanopartículas de oro, es posible detectar cantidades extremadamente bajas de dopamina, el cual se convierte en un biomarcador relacionado con la enfermedad de Parkinson. Toda esta tecnología ha sido bien validada a través de 3 etapas. La primera con modelos animales. En ratones, por lo general, las nanopartículas de oro conjugadas con péptidos específicos mostraron una buena acumulación en los tejidos diana. Luego tenemos a los modelos celulares. Se han usado cultivos celulares para probar cómo las nanopartículas reducen la inflamación o estimulan justamente la producción de dopamina en células modeladas a partir de pacientes con Parkinson. Y tercero, tenemos a los modelos humanos. Aquí los resultados son más cautelosos y se los tiene que tomar con pinzas. En estudios con pacientes voluntarios de Alzheimer, las nanopartículas de oro mostraron ser útiles para el diagnóstico temprano. Sin embargo, no logran un efecto terapéutico completo. Como toda tecnología emergente, esta no dista de también tener limitaciones, como lo son justamente que no existe una solución generalizada. ¿A qué se refiere? A que no todos los pacientes van a cumplir con los mismos perfiles genéticos ni neurológicos. Entonces, estandarizar un tratamiento es imposible. También que si la inyección no es precisa, las nanopartículas pueden ser absorbidas por otros tejidos y se pueden perder, cosa que no queremos justamente porque el tratamiento se basa en la especificidad y los costos que son muy altos. Estas limitaciones no invalidan a la tecnología, pero sí explican por qué todavía, al menos por ahora, no llega a hospitales de forma masiva. Uno de los principales desafíos actuales es que únicamente una pequeña fracción de partículas administradas por la vía sistemática logran alcanzar los tejidos diana, y una parte importante es captada por los órganos como el hígado y el vaso o se eliminan del organismo antes de llegar a su destino. Si bien esta técnica no representa ser una cura definitiva, sí es un cambio de paradigma, el dejar de tratar al cerebro a ciegas para pasar justamente a poder ver y tratar al mismo tiempo. Las nanopartículas de oro o los nanocompuestos multifuncionales son estas piezas del mismo rompecabezas que buscan poder solventar la problemática de la barrera hematocefálica sin perder la precisión del tratamiento. Y aunque todavía queda un camino largo de desarrollo, pues cada vez el uso de nanosondas es más común, y el poder diagnosticar tanto Alzheimer como Parkinson años antes de que aparezcan los primeros síntomas es fundamental justamente como una herramienta para esta problemática. Muchas gracias.